Dios les continúe bendiciendo, mis estimados hermanos. Es un grandísimo honor, como siempre, poder compartir esta enseñanza con todos ustedes, poder ser de bendición y llevar la palabra de Dios a diferentes partes donde el Señor nuestro Dios nos lo permita. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar. Que Dios les bendiga grandemente. Como ya sabrán algunos, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial, y es que vamos a tratar el bautismo de niños. ¿Es bíblico el bautismo de niños? ¿Mandó Jesús a bautizar a los niños? ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Qué enseña la Biblia? Mis amados hermanos, este va a ser un programa muy especial, y le voy a pedir a aquellas personas que tengan a bien, quizá tengan una duda en cuanto a esto, pueden hacer una pregunta y participar ahí en el chat, los que se encuentran en vivo. Con mucho respeto podemos hacerla de acuerdo al tema que estaremos tocando el día de hoy. Así como comenzamos este programa, ¿el bautismo de niños es bíblico? Damos comienzo entonces, mis estimados hermanos, a este programa, y qué mejor forma que hacerlo, mire, a través de las preciosas páginas de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que en su casa, aquellos que tienen la oportunidad de conseguir una Biblia, de tenerla a la mano, vamos a estar buscando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 14. Les invito a que lo busquen en sus casas. Y dice así: pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Con este texto, mis amados hermanos, damos comienzo a este estudio. Trataremos de abarcar y de analizar pues diferentes puntos de vista, pero la idea es que usted, luego de este programa, salga completamente seguro si es correcto, si es bíblico o no es bíblico el bautismo de infantes, el bautismo de niños. No nos referimos a niños de los 12, 14 años, nos estamos refiriendo al bautismo de bebés, de recién nacidos, pues. Entonces estaremos analizando a través de las escrituras esto. ¿Y cómo es que comienza este dilema, pastor? ¿Cómo es que comienza este asunto? Bueno, algunas iglesias en los primeros siglos, luego del siglo II aproximadamente, comienzan a bautizar, o es donde hay las primeras sombras de que se comienza a bautizar infantes. Aproximadamente en el siglo III ya se bautizaban algunos niños. Entonces, ¿qué pasó en esos primeros siglos? ¿Qué pasó del siglo, de la época de Jesús hasta el siglo III? Pues una enseñanza bíblica, realmente bíblica. No existe un niño, no existe una prueba de un niño en la Biblia que sea bautizado. ¿Sí? No existe. Sin embargo, vamos a analizar algunas de las, entre comillas, pruebas que se tienen de acuerdo al bautismo del niño, y vamos a desmitificar algunas cosas que se dicen de acuerdo a los cristianos. ¿Qué enseña entonces la Biblia? Si los cristianos no bautizan a los niños, ¿verdad? Porque no es un mandato bíblico, porque, bueno, hay que cumplir con ciertos requisitos que ahorita los vamos a ir hablando. ¿Qué se hace dentro de la iglesia cristiana? Bueno, nosotros presentamos a Jesús a los niños. Dice la escritura, y presentaban los niños a Jesús y él oraba por ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, esto es lo que se hace en las iglesias cristianas cuando recién un niño nacido se presenta delante de Dios. La escritura nos deja aquí donde leímos que para poder entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Quizá usted ha oído esa
esa parte de la palabra. Cuando el Señor Jesucristo dice que deben hacerse como uno de estos pequeños para poder entrar, que de los tales, es decir, de los niños, es el reino de los cielos. ¿Cómo los discípulos debían de ser como los niños para estar en el reino de los cielos? ¿Cómo es que los niños, según Jesús, óigame bien, según Jesús, porque hay muchas ideologías y ahorita usted lo va a entender? Según Jesús, el reino de los cielos es de los niños y para los niños. Así es. Entonces hay unas doctrinas que surgieron posteriores a la Biblia, por cierto, y extrabíblicas y algunas antibíblicas, que los niños estaban plagados de pecado. Mire lo tremendo que es afirmar eso, que un bebecito recién nacido estaba expuesto al infierno, y enseñan algunos. Entonces, debido a esa exposición al infierno o al limbo, porque después se inventaron otras cosas más que vamos a ir desenmarañando todo este mar de mentiras. Y entonces ellos dijeron, no, es que es necesario el bautismo para el perdón de los pecados, entonces habrá que bautizar también los niños, porque según ellos, entre comillas, digo, en los niños está el pecado original y si un niño muere va al infierno o al limbo. Enseñanzas bastante torcidas, muy contrarias a lo que acabamos de leer, cuando Jesús nos dice, dejen los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de cualquier bautismo, Jesús, nuestro Señor, ya nos dijo que de los niños era el reino de los cielos. Pero vamos a ver otro pasaje de la Escritura. Job dice, mire las palabras de Job, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Eso se encuentra en Job capítulo 3, versículo del 11 al 12. Mis estimados hermanos, recuerden que Job estaba pasando una prueba terriblemente difícil. Cuando vemos esto, ¿por qué no moría en la matriz? Vemos que la muerte sin el bautismo, pues, de un infante, es mejor que el sufrimiento en vida, porque después de la muerte en el vientre no se va al infierno. Imagínense donde un niño, como lo enseñan estas doctrinas, muriera y fuera al infierno. Entonces Job nunca hubiera dicho esas palabras. Recuerden que Job se encontraba en grande afrenta. ¿Por qué Job prefiere entonces haber muerto en la matriz de su madre? Si los infantes fueron muertos, van supuestamente al infierno según el pecado de Adán, según lo que enseñan algunos. Creo que, bueno, vamos dilucidando poco a poco, usted va analizando poco a poco lo que se enseña. Ahora, algunos dicen, vamos aquí a un pasaje de la Escritura, Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, nos dice, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y ellos la daré, y a ellos la heredarán. Recuerden que aquí se está hablando de la tierra prometida dada a los niños. Otra vez la Escritura del Antiguo Testamento, que es sombra del Nuevo Testamento, no muestra lo que ya vamos entendiendo, y es que un niño es un alma pura. Un niño es parte del reino de los cielos, un ciudadano del reino de los cielos. Ahora, si Dios da la tierra prometida a los infantes, ¿por qué Dios privaría a los niños, a los bebés? ¿Por qué Dios los privaría de la vida eterna? No hay forma, ¿verdad? Los niños son de Dios. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 16, verso del 20 al 21, dice. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a tus hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía.
Este pasaje nos está hablando de cómo el pueblo de Israel ofrecía a los niños a un Dios pagano. Pero mire cómo Dios deja claro en este pasaje que los niños son de Dios. Dice, mire, lo voy a repetir. Además de esto, tomaste tus hijos e hijas que habías dado a luz para mí. Dios sabe entonces que los niños son de Él y pertenecen a Dios. Es decir, un niño muere y va delante de la presencia del Señor. Un niño no bautizado no puede ser condenado. No puede ser condenado, porque sufriría entonces en el infierno sin comprender cuál fue la causa de su pecado. Sin embargo, esto enseña la Iglesia Católica, esto enseña algunas denominaciones, ¿verdad?, acerca de los niños. Pero quiero compartir con ustedes en cuanto a este tema algunas afirmaciones, algunos versos mal entendidos de la Escritura, que muchos dicen, oye, no, pero aquí está, mire, aquí Dios manda a bautizar niños. Ahora, quiero dejarlo algo claro, y es que no existe una cita que diga que a un niño lo bautizaron. No existe una cita. Ahora, existen deducciones. ¿Qué es una deducción, pastor? Es una cita por medio de la cual a una persona le parece que pudo haber un niño ahí. Voy a repetirlo. No existe una cita no existe, donde diga que bautizaron a un bebé, a un bebecito. No existe una cita. En la Biblia no existe. Ahora, existen algunas citas que vamos a analizar ahorita, donde algunos deducen, es decir, se imaginan, les parece, creen que posiblemente ahí pudo haber un niño. Eso dista mucho de lo que es la realidad. Esto dista mucho de lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué en el cristianismo evangélico se bautizan o nos bautizamos ya siendo personas adultas? Porque ese es el ejemplo bíblico. Porque cuando leemos en la Escritura, ¿verdad?, cuando leemos, vemos que Jesucristo se bautizó siendo adulto. Si Él hubiera querido enseñar esa práctica, hubiera cuadrado todo, organizado todo de manera de que Él se hubiera bautizado siendo un bebé. Pero no, Jesús se bautiza siendo ya mayor, teniendo 30 años. Luego, cuando vemos todos los ejemplos bíblicos, todos, absolutamente todos, habían algunas circunstancias que debía cumplir la persona, el convertido, para poder bautizarse. Tenía que arrepentirse, creer en el Señor para poder ser bautizado. Pero ahorita vamos a verlo a través de las preciosas páginas de la palabra de nuestro Dios. Quiero entonces compartir, como les decía, algunos versos malentendidos, algunos versos donde, digámoslo así, algunos quieren amañarse a que diga el texto lo que no dice realmente. Comenzamos con uno de los primeros argumentos. Dice, en Mateo 28, 19 al 20, voy a estarlo buscando por aquí. Mateo 28, versículo del 19 al 20, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, un primer argumento es que hay una orden de hacer discípulos bautizando. Pero aquí ciertamente está la orden, pero ahí no habla que se bauticen bebés. Oye, pero hermano, entonces, ¿cómo vamos a excluir? Dicen algunos que se aventuran. Dicen, bueno, pero es que si la Biblia tampoco prohíbe, muéstreme un versículo de la Biblia donde diga que no debemos bautizar niños. No existe un versículo que diga que no hay que bautizar niños, como no existe un versículo que diga que no hay que bautizar perros.
pero por esa razón no es que vamos a bautizar a los perritos o a los gaticos. No, es un argumento de muñeco de paja, un argumento sin fundamento. Ahora, ¿por qué se bautizan siendo adultos? Porque sí hay argumento sólido bíblico en toda la Biblia de que las personas que se bautizaron se arrepentían, se convertían a Cristo y comenzaban a ser discípulos, comenzaban a creer en el Señor. Entonces, este argumento, este primer argumento, que allí en Mateo 28:19, Dios manda ahí a bautizar bebés, pues bueno, hay que a tener una imaginación muy buena, añadirle cosas ahí para que diga lo que no dice la Biblia. Sin embargo, algunos creen, tienen ese pensamiento de que allí está hablando de eso. Bueno, respetamos entonces en ese caso ese pensamiento, pero la Biblia no lo dice claramente. Segundo, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento con la frase: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eso está en Mateo 21:16. Tampoco significa que los niños tengan que bautizarse. ¿Sabe? Yo a veces veo estos argumentos que escriben algunas personas para apoyar lo que es el bautismo de bebés, y de verdad que son argumentos que no tienen una solidez. Ahí ciertamente Dios está hablándonos, pues mostrando de la alabanza de los bebés desde que nacen, desde que lloran, ellos están ahí. Cuando inhalamos y exhalamos, pronunciamos el nombre de Yahvé, de Jehová, de Dios. Entonces, Dios perfeccionó la alabanza a través de ellos, pero ahí no está hablando de que los niños deban bautizarse. Ok. Dice el siguiente argumento, que bueno, es apoyado incluso por Agustín de Hipona, uno de los primeros, de los padres de la iglesia. Así se le llama a los personajes que estuvieron después de los apóstoles. Pero Agustín de Hipona dice que los niños deben ser bautizados para que no vayan al infierno. Si lo vemos de este punto de vista, entonces, ¿qué pasa con un niño que no se bautiza? Terrible, terrible afirmación, de verdad. Yo tengo un niño, yo tengo un bebé, y no sé si usted que está viendo este programa tiene un bebé, pero yo sé que los bebés, y lo sabemos por la palabra, los niños son de Dios, y Jesucristo lo dijo. Mientras voy a hacer digámoslo así, una breve pausa, voy a colocar un video aquí para que puedan observar. Esto lo conseguí hoy en las redes. La verdad que me dio de todo, hermano. Dios tenga misericordia de este señor. Y da tristeza, de verdad, lo que hacen, de verdad. Da mucha tristeza. Miren esto. Qué terrible, como pudieron observar, le mete tremenda cachetada a este niño, este señor, que ese sí, bueno, nosotros no somos quien para decir quién va al infierno y quién no, pero como papá, créanme que muy posiblemente yo no hubiera tenido la paciencia que tuvo este hombre. De verdad que, bueno, se contuvo, pero mire, tremenda cachetada le da a este señor, un sacerdote católico de Francia, a este bebé porque estaba llorando, ¿no? Y la familia consternada totalmente con lo que sucedía. Pero continuamos con esto del bautismo de bebé. Si el bautismo de niños es necesario para perdón de pecados, como afirman algunos, sería decir que es malvado, porque ahora afirma que los niños mueren no bautizados y que van al infierno.
Entonces, si un niño va al infierno, se diría que el niño es malvado y un niño no es malvado. Sin embargo, algunos tienen este tipo de creencias. A ver, vamos a ver algunas citas. Por aquí tengo. Ok, aquí tenemos algunas citas en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, cuando los cristianos eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, ¿sí? Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, luego de que hablaban en lenguas, profetizaban, eran bautizados. Pero estos eran creyentes adultos. No hay ni un caso que mencione la escritura de un niño que se encontraba hablando en lenguas, profetizando y luego fue bautizado. Argumento también que no tiene ninguna base. Ok, estoy buscando por aquí, hermanos. Aquí lo tengo. Ok. Ok, no vemos entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles que se haya derramado ni siquiera una gota de agua sobre los bebés. Aquí vamos a hablar de algo. Existe lo que se llama el bautismo por inmersión y el bautismo por aspersión, según la Iglesia Católica. Pero la palabra bautismo originalmente significa sumergirse totalmente, inmersión total. Y el catolicismo, por diversas cosas, creó diversas razones, un bautismo por aspersión, y es que se toma así una jarrita de agua o una vasija y se esparce sobre la cabeza del infante o de la persona. A eso se le llama bautismo por aspersión. Pero ¿era el bautismo de la Biblia un bautismo por aspersión? No, era por inmersión. ¿Qué significaba el bautismo? El bautismo significaba algo que ya había sucedido espiritualmente, pero que ahora sucedía de forma física. ¿Qué era? Que la persona moría ahí en el agua, quedaba sepultado el viejo hombre, así como Cristo fue sepultado, así como Cristo fue crucificado. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Pero luego cuando sale del agua, cuando el creyente es sumergido completamente en el agua y queda muerto el viejo hombre y sale a la luz el viejo hombre. Eso es simbólicamente lo que significa el bautismo en agua. ¿Y por qué especifico el bautismo en agua? Porque algunos no saben diferenciar entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, que es totalmente diferente. Algunos en la Biblia, aquí les iba a presentar la cita, las tengo por aquí, en Hechos capítulo 2, versículo del 3 al 4, en Hechos capítulo 10, 44 al 46, en Hechos 19, 6 y en Hechos 2, 17, ahí nos muestra que hubo un grupo de personas como, Cornelio, como otros, algunos habían sido ya bautizados en el Espíritu Santo y necesitaron ser bautizados en agua. Otros habían sido bautizados ya en agua, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una clara confusión de algunas personas. Ok, tenemos aquí por la fe, Hechos capítulo 16, versículo del 31 al 33. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 16, verso del 31 al 33. Nos dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Entonces aquí dicen quienes defienden el bautismo de bebés, dicen que cuando habla de toda la familia, entonces ahí hay un bebé. Seguramente hay un bebé, no suponemos. Creemos que ahí posiblemente en esa casa había un bebé, pero eso es simplemente una suposición, como lo hay en todos los pasajes de Hechos. Vamos a seguir revisando algunos otros pasajes de Hechos.
Este fue el caso del carcelero, ¿no? Veamos otro ejemplo de estos. Tenemos por aquí la familia de Crispo. La familia de Crispo. Vamos a Hechos capítulo 18, verso 8. Dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y toda su casa. Y muchos de los de Corinto, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, vemos aquí algo. Dicen algunos, quienes defienden el bautismo de bebés, que ahí hay un bebé, porque ahí dice que Crispo y los de su casa fueron bautizados. Pero eso es una simple suposición. No hay nada de cierto. Si hubiera, créame que si hubiera un solo pasaje que dijera que los apóstoles bautizaron a un bebecito, los primeros en bautizar niños sería la iglesia cristiana evangélica. Me pide por aquí un hermano que vuelva a colocar el video. Vamos a volverlo a colocar. No, hermano, de verdad que a mí me da mucha cosa ver este video, pero bueno, vamos a colocarlo para aquellos que todavía no tuvieron la oportunidad de mirarlo. Triste, ¿no? Terrible, terrible ese video. Bueno, esto para un hermano que nos envió un mensaje que le colocáramos nuevamente el video, que no había visto bien la parte donde golpea al niño. Que la familia de Estefanas en 1 Corintios capítulo 1, verso 16, fue bautizada por Pablo, pero debemos notar que ellos fueron convertidos. Pablo lo dice muy claramente. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore con este arduo trabajo. Vemos que aquí en la familia de Estefanas nos habla de los convertidos, y para convertirnos en el Señor debemos nacer de nuevo, desde arriba. Para ser un creyente convertido hay que creer en Jesús y hay que arrepentirse de los pecados. Entonces, vemos cómo no cumple un bebecito, no cumple con esos requisitos. Y como le decía, un bebecito es un hijo de Dios, de él es el reino de los cielos. No, que me parece terrible esa afirmación que dice que si un bebé se muere se va para el limbo. En estos días vamos a estar hablando acerca de esto, o bueno, de repente podemos tocar un poco este tema ahorita. Este cuento del limbo que se inventaron para apoyar lo que es el bautismo de niños, primero uno dijo que sí, luego el otro dijo que no, y ahí anduvieron mis hermanos con las contradicciones en cuanto a esto. Vamos a ver si tengo por aquí este invento del catolicismo romano, del limbo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aprovecho para saludarlos, mis amados hermanos, a todos los que se encuentran ahí en el chat, a los que están viendo en vivo, a los que están transmitiendo. Mire que el limbo a veces como que resurge, ¿no? Como que lo sacan, lo quitan. Bueno, esta gente pues inventa cualquier cosa. Se ha dicho que el limbo se ha rechazado en estas últimas décadas en el catolicismo romano, pero a veces parece cierto, a veces no. Un buen número de católicos lo han desechado, pero todavía continúa siendo una doctrina católica. Además, ¿por qué rechazarían una doctrina que ha sido enseñada por los propios concilios? El distinguido teólogo Abe Mitchell escribe que el limbo es una virtualmente revelada verdad, dice él, y añade que es una doctrina común de la cual sería imprudente separarse. Mire lo que dice este hombre. Eso lo puede ver usted en A. Mitchell, La Ami du Clerc, 52, página 52.
He conocido a algunos apologistas, también hay apologistas católicos, pero en el caso, mire, Joseph Ratzinger, el pasado papa, que afirmó lo siguiente: el limbo no es más que una hipótesis teológica, dice Ratzinger. Ratzinger en el report, página 143. Y no ha sido rechazada del todo por la Iglesia Católica. El sacerdote católico Lucas Prados, a la pregunta ¿pertenece la doctrina del limbo a la Iglesia Católica?, responde: sí. Algunos dicen que la doctrina del limbo nunca fue una doctrina de la Iglesia Católica, lo cual es falso. Aparece ya reflejada en el Segundo Concilio de León y en el Concilio Ecuménico de Florencia. ¿Qué ha ocurrido con el limbo? En el Segundo Concilio de León, convocado en el 1274, encontramos lo siguiente, mire. Sin embargo, las almas de los que mueren en pecado mortal o solo con pecado original van rápidamente al infierno para ser castigados. Sin embargo, con diferentes castigos. Esto lo dice George Dier en cuanto a la pregunta del limbo, sin resolver, páginas 58 al 59. Es tremendo, ¿no? Mire cómo hay concilios que aprueban, otro concilio desaprueba, un papa aprueba, un papa desaprueba. Esto que fue una enseñanza de la Iglesia Católica, o a veces todavía algunos la tienen como enseñanza, del limbo. Es algo que no existe en las Sagradas Escrituras. Usted nunca van a encontrar en la palabra de Dios esto. Ahora, yo siempre les he explicado, he tratado de explicar en mis videos que el catolicismo, por eso se dice que es Babilonia y Babilonia es confusión. El catolicismo por un lado dice una cosa, por otro lado dice otra. Entonces cuando los increpa, mire, eso es una mentira. Entonces ellos dicen, sí, es una mentira. Cuando le dicen una verdad, ellos buscan por allá algo para decir que es una verdad. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, dice el catecismo, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad a los niños que se acerquen a mí y no se lo impidáis, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1261. Entonces vemos una cosa dicen los papas, otras dicen los concilios y otra cosa dice el catecismo. Y por otro lado, este tremendo invento del limbo, ¿no? Este tremendo invento del limbo. Ahora, como vimos en Mateo 19:14, ahí nos dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vimos también en Ezequiel que Dios reclama a los niños como para él. Pero hay un caso bíblico donde Dios bautice a un niño. No. Mire los requisitos para que las personas fueran bautizadas. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 36 al 37, nos dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, oiga bien, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo del 36 al 37. ¿Necesitaba creer este eunuco? Por supuesto. Era un requisito. Felipe le dice: ¿crees de todo corazón? Ahora un niño, hacerle esa pregunta a un niño, un bebecito de brazos: papito, ¿usted cree de todo corazón? No. El bebé de Dios se va con el Señor, pero él no puede cumplir con ese requisito. Sin embargo, nunca creemos lo que enseñan algunos, que ese bebé, si se muere sin el bautismo, se va para el infierno. Es una enseñanza, hermano, permítame decirlo, es fuerte quizá lo que voy a decir, pero es una enseñanza hasta diabólica decir eso, porque contradice las palabras de Jesús: dejen los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.
Hay, hay otro requisito. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Usted conoce lo demás, ¿verdad? Arrepentíos, mis hermanos. Aquí hay un requisito para ser bautizado y es arrepentirse. ¿De qué? De los pecados. Una persona debía primero arrepentirse, no es que venga y lo echamos el agua para que le sean perdonados los pecados, como algunos enseñan también. Ese sería otro tema de estudio amplio, hablar si el bautismo perdona pecados. Si las aguas tienen ese poder mágico para perdonar pecados, pues el arrepentimiento por medio de la fe en Jesucristo, el que perdona los pecados, o es la sangre preciosa de Jesucristo. Ok, bueno, eso sería un tema para que usted lo vaya analizando. ¿Qué tiene poder para perdonar los pecados? ¿La sangre de Cristo o un agua bautismal? La fe en Jesucristo, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, más adelante, un poquito más adelante en la historia, más o menos después de la historia del Nuevo Testamento, hay un escrito llamado la Didache, y en la Didache a las personas que iban a bautizar se les mandaba ayunar 2 días. 2 días, un bebecito de brazos no se le puede mandar ayunar 2 días, Dios mío. Bueno, también tenemos la epístola, bueno, de estas que apoyan esto, la epístola de Bernabé, la apología de Arístides, Justino Mártir, Tertuliano, entre otros de los primeros escritores cristianos. No mencionan nunca el bautismo infantil cuando hablan del bautismo en agua. Ahora, Backhouse y Tyler afirman que los padres de la iglesia nacidos en familias cristianas se bautizaron de adultos. Oiga esto, de adultos. San Basilio de Cesarea, hijo de familia cristiana, es bautizado a los 27 años. San Ambrosio, hijo de una familia que se gloriaba de contar con mártires, es bautizado a los 30 años, al ser designado por el pueblo como obispo de Milán. San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Paulino de Nola, todos ellos de tradición familiar muy cristiana, son bautizados entre los 20 y los 30 años. San Agustín, el hijo de Santa Mónica, es bautizado a los 32 años por San Ambrosio en la vigilia pascual del 387, juntamente con su amigo Alipio y su hijo de 15 años, San Gregorio Nacianceno, hijo del obispo de Nacianzo. Se bautiza a los 30 años después de un naufragio. ¿Esto usted dónde lo puede encontrar, mi hermano? En la historia de la iglesia primitiva del siglo I hasta la muerte de Constantino, editorial Clie, 2004, páginas de la 126 a la 127. Entonces, la historia temprana, la primera historia de la iglesia nos narra que los bautismos eran hechos cuando la persona crecía, decidía convertirse al cristianismo, creer en Jesucristo de corazón, que era el Hijo de Dios, y arrepentirse de los pecados. Ahora voy a desmenuzar, digámoslo así, algunas falsas enseñanzas que dicen algunos. No, que ustedes le niegan la gracia, dicen algunos, ¿no? Le niegan ustedes los cristianos, le niegan la gracia a los niños de ser bautizados. No es que eso. No, eso por el contrario, dentro del cristianismo presentamos los niños a Jesús tal cual como lo hacían en la época apostólica. En la era apostólica. Pido disculpas ahí un momentico. Entonces, mis estimados hermanos, nosotros presentamos los niños delante de Dios y cuando ya el niño tiene, digamos, sabe discernir entre el bien y el mal, ya tiene aproximadamente 14, 15 años, dependiendo de que ya sepa discernir entre lo que está haciendo, la decisión que está tomando, entonces puede ser bautizado. Pero un infante, un bebecito de brazos, no puede ser bautizado porque no es bíblico, porque no hay una prueba bíblica. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, versículo del 13 al 14. Aquí hay una prueba bíblica de qué era lo que hacían con los niños en la época de Jesús.
en la época apostólica. Mateo 19 del 13 al 14. Vamos a leerlo. Por aquí lo tengo. Mateo capítulo 19. Usted lo puede ir buscando ahí en su casa. Si usted cuenta con una Biblia católica, no importa, búsquelo en su Biblia católica y ahí usted va a cerciorar. Mire lo que se hacía con los niños. Versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños. Oiga, no bautizados, dice presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Entonces, fíjese que a los niños no se les enseñaba el bautismo. Imagínese usted donde fuese así como se enseña desde algunas denominaciones dentro del catolicismo romano. Entonces aquí dijera, y le trajeron unos bebecitos y los bautizaban y les rociaban el agua encima, nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no, ¿qué dice aquí? Le presentaban los niños a Jesús para que le pusiese la mano sobre ellos y orase. ¿Qué hace el cristianismo evangélico con los niños? Tal cual como dice este verso. Presentamos los niños, colocamos las manos sobre ellos y oramos para que Dios los cuide y encomendamos su vida a Cristo, para que sea el Señor su guiador, su Señor, su Salvador durante toda su vida. Y más adelante, cuando el niño tenga conciencia de sí mismo, de la decisión que está tomando, pueda tomar la decisión si creer en Jesucristo o rechazar a Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Y qué se hace con un niño? ¿Qué se hace con un bebecito? Bueno, tratar de instruirle de un hogar cristiano, instruirle la palabra, como dice la escritura de Pablo, que desde niño fuiste instruido en la palabra. No dice que desde niño fuiste bautizado, no, desde niño fuiste instruido en la palabra. En Marcos está este pasaje también, Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16, dice: y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales, de los que son como estos, dice esta versión, es el reino de los cielos. Lucas también nos dice: y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Para que Jesús los tocara y orara por ellos. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Mire, donde Jesús, esta práctica del bautismo de infantes fuera bíblica, el Señor ahí mismo aparecería, el Espíritu Santo lo hubiera hecho para que él dijera: y bueno, y tomaron esos bebés y los apóstoles los llevaron y los bautizaron, los llevaron a un bautisterio, qué sé yo, pero ahí lo dijera, pero no lo dice. Entonces, como usted puede observar, mi estimado hermano, y esperando en Dios que usted tenga un criterio firme, no simplemente un fanatismo religioso, no, que no sé qué, que yo bautizo niños así, no, sino que usted sea consciente y usted diga: no, yo lo que debo es presentar a mi niño a Cristo. Y el bautismo, él tomará la decisión cuando tenga una edad conveniente. Que usted pueda tener una conciencia libre y tranquila. Amado hermano y hermana, Dios guarde nuestros hijos, pero que podamos entender que si un niño muere, cualquiera sea el niño, si un bebecito va al reino de los cielos, porque de ellos, de esos bebecitos es el reino de los cielos, porque son inocentes. No hay pecado en ellos, hermano. No hay pecado en esos bebés. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay quienes afirman que no, que esos niños son malvados, dicen algunos. Y por lo tanto hay que bautizarlos para sacarles el pecado original. Y así, ahí sí tiene la oportunidad de ir al cielo. Qué enseñanzas más terribles, ¿no? Terribles. Mire que por ese tipo de enseñanzas hay una señora muy conocida en las redes sociales que aún se bautiza por los niños muertos. Sí. ¿Cómo, pastor? Sí, hay una señora, y hasta famosa se hizo en internet, que se bautiza por los niños muertos. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Bueno, no lo digo para hacer quedar mal a esta señora, sino para que usted pueda reflexionar hasta dónde se puede llegar con la ignorancia de las escrituras, mis estimados hermanos.
Qué bendición que usted instruya a su niño desde pequeño, le enseñe las Sagradas Escrituras, como ahí lo dice, y que cuando él tenga una edad pertinente, él decida y diga, yo papá, yo he creído que Jesús es mi Señor, el Salvador de mi vida, yo quiero dar el paso del bautismo. Qué bendición, qué alegría para un papá eso. Como también es una bendición cuando llevamos a nuestro bebé, yo llevé a mi niño, yo llevé a mi niño a la iglesia donde nos congregábamos y allí lo presentamos al Señor. Y allí toda la congregación oró para que Dios lo guardara, Dios lo bendijera, Dios le abriera puertas para que el Señor guiara sus pasos y para que mi hijo decida un camino de bendición, un camino de bien. Ahora, decir que el niño es malvado. Oye, qué enseñanza más terrible. Que los niños son malvados y si se mueren se van para el limbo o para el infierno. Estas enseñanzas nunca son bíblicas. Usted no va a encontrar, mire, usted no va a encontrar el limbo ni en la Biblia, ni nada, en ningún lado. En la mentalidad de algunos, porque ya varios se han sacado eso de la mente, pero en la mentalidad de algunos católicos está el limbo. Pero en la realidad no existe el limbo. Ahora, si usted tiene débil conciencia, si usted no cree a la palabra de Dios, es que creer no es de todos. La fe no es de todos. Si usted desea ser obediente a la palabra de Dios, bueno, sea obediente a la palabra de Dios. Ore por su hijo desde el bebecito para que Dios le permita luego más adelante ser bautizado. Oye, pastor, pero si mi niño se muere sin el bautismo, va al reino de los cielos, hermano. Dejad los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, voy a aprovechar después de ese segmento, voy a aprovechar para responder algunas preguntas que me puedan hacer ustedes a través del chat. La pueden hacer allá a través del chat. En cuanto a este tema, mis estimados hermanos, les motivo a aquellos amigos que se encuentran viendo este programa que pueden hacer sus preguntas referente al bautismo de niños. Adelante. Ok, voy a colocar por aquí, mis estimados hermanos, voy a colocar por aquí el número telefónico para que ustedes me puedan escribir ahí una pregunta si no me la quieren hacer aquí al chat. Pero también la pueden hacer ahí a través del chat. Veamos si hay, vamos a esperar al menos unos 5 minutos mientras saludo a los hermanos. Voy a aprovechar saludar mientras usted formula una pregunta en cuanto a este tema. A ver. Saludamos a todos los hermanos que se encuentran ahí en el chat, todos los que por la gracia y la misericordia de Dios nos han acompañado. Un saludo para Roberto, para Dalila Yosen y a su esposo, la familia Pop, Dios me le bendiga, allá en Argentina, Lisette Sestoni. Aprovecho, hermano, para darle gracias a los hermanos que hacen posible que podamos llevar estas enseñanzas. Mi hermano Alex, ahí en California, muchísimas gracias, mi hermano Alex. Y bueno, y a todos ustedes, hermanos, que comparten, que le dan me gusta, que colaboran con nosotros de una u otra manera. Y de cierta forma colaboramos con el reino de Dios para que Dios siga glorificándose. Vamos a ver, saludamos a Melvin Ramoa, Samuel Avilés, Dios le bendiga a mi hermano, Alfredo Domínguez, María Romero, José Ramírez. Veamos quién más está por aquí. Mi amada esposa estuvo también un rato por ahí. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y gracias, mi amada esposa, por acompañarnos. Roberto, hermana de León, también estuvo por ahí. Mi hermano Álvaro Hernández, Dios me le continúa bendiciendo, mi hermano Álvaro. Y a todos los moderadores de este canal, mis hermanos, Dios me le bendiga. Un saludo para mi hermano Oscar Benzor. Saludamos a Claudia Berenice. Vamos a ver quién más está por aquí. Claudia Berenice, Claudine Alvarado, Dios me le guarde, me le bendiga, mi amada hermana. Saludos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Han estado más por aquí. Clemente Alejo también estuvo por ahí. María Romero, Dios me le bendiga. Vamos a ver, Alfredo Domínguez, bendiciones. Claudine. ¿No parece que no hay preguntas?
A ver si hay alguna. Ok, no, parece que no hay preguntas. Ha quedado bastante claro entonces, mis estimados hermanos, que el bautismo de niños se basa totalmente en suposiciones, ¿sí? En verso donde dice, y se bautizó él y toda su familia, o se bautizó él y toda su casa. Entonces, de allí algunos dicen que ahí iban bebés, pero eso son solamente imaginación de las personas. Pudiéramos decir, bueno, que entonces también hay que bautizar a las mascotas. Sí, sí, si fuera con esa mentalidad de la suposición, ¿no, hermano? Por eso es que la Biblia no se puede interpretar de esa forma, no podemos estar haciendo suposiciones. Cuando el Espíritu Santo quiere dejar algo claro en cuanto al bautismo, puede usted ver todo el sinnúmero de bautizos que hubo en la Biblia y ninguno fue de un bebé, todos fueron de personas adultas. Saludos para Moisés Moreno también, Santos González desde Houston, Texas, mi hermana Claudina Alvarado, mi hermana María Uribe, bendiciones, mi amada hermana. Alfredo Domínguez también. Bueno, si usted todavía no lo hemos podido saludar, mi hermano, coloque ahí un comentario y la estaremos dando un saludo. Me despido y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para todos ustedes. Como para mí es un grande honor, mi hermano, es una bendición total poder compartir con ustedes estas enseñanzas, quizás recordar algunas cosas que ya sabíamos y descubrir algunas otras que quizás no conocíamos de este tema. Saludamos también para Alfredo, saludamos a todos mis amados hermanos. Mis hermanos nos solidarizamos con lo que está sucediendo, lo que sucedió hace poco en México. Estuvimos orando. También les pido sus oraciones por mi país. Y le damos la gloria a Dios porque nos ha permitido a través de este espacio, a través de la oración que hemos hecho, ver la gloria de Dios. Vamos a estar orando para terminar este programa. Padre, te doy la gracia por permitirme, Señor, compartir esta enseñanza con mis amados hermanos. Te doy las gracias, Dios, por los moderadores, por las personas que verán en retransmitido este video, por aquellos que estuvieron en vivo, aquellos que nos acompañaron. También te doy las gracias, Señor, por aquellos que quizás tienen su creencia en cuanto al bautismo de niños. Seas tú, amado Espíritu Santo, convenciéndoles. Seas tú, mi amado Señor, obrando en sus corazones y en sus vidas. Oramos, Dios Todopoderoso, para que bendiga a los niños, para que guardes nuestros hijos, nietos, bisnietos, para que bendiga, Señor, hasta la tercera y décima generación de nuestras familias. Guarda a los bebés, Señor. Protege a cada uno de los niños, de los familiares, de mis hermanos. Obra con tu poder y tu misericordia, amado Señor. Gracias por tu preciosa palabra, que viene a nosotros con paz y con tranquilidad, sabiendo que los niños son tuyos, mi amado Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos, mis amados hermanos. Espero que haya sido de bendición. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que pasen una feliz noche, feliz tarde, feliz día, cualquiera sea el momento que hayan visto este video.